Imagina una guerra. No una guerra de titulares, ni de ejércitos desplegados con tanques y misiles, sino una batalla mucho más silenciosa, una lucha brutal por el control. Estamos en el despiadado circo del corazón, un coliseo moderno donde la intimidad es la moneda de cambio más valiosa y la traición, sí, la traición, se cotiza como el espectáculo más sangriento y cotizado. Aquí una mujer, una auténtica gladiadora de la información, se negó rotundamente a ser la presa. Ella es Gemma López, la implacable cazadora de secretos, quien ha dedicado su vida, con una obsesión casi clínica, a destripar las vidas ajenas, mientras que, al mismo tiempo, construía ladrillo a ladrillo una fortaleza personal tan inexpugnable que parecía invulnerable. ¿Pero qué sucede, dime, cuando esa fortaleza que creías impenetrable es asaltada? ¿Qué ocurre cuando una puñalada por la espalda, propinada por alguien a quien considerabas un amigo, amenaza con demolerlo todo, con hacer añicos cada pilar de tu existencia? Esta no es una historia cualquiera de la televisión. No, no, no. Esta es la crónica visceral de cómo Gemma López, la mujer que conocemos por su implacable frialdad, transformó el dolor más íntimo y la traición más amarga en el cimiento inquebrantable de su propia leyenda. Prepárate para descubrir cómo, con cada ataque, con cada embestida mediática, ella forjó una coraza impenetrable, una armadura de acero, para defender su secreto más valioso, su vida. Una vida que ella juró que nadie, jamás, absolutamente nadie, se atrevería a tocar. Imagina por un momento, si puedes, vivir en una casa de cristal, pero no una casa cualquiera, sino una donde cada uno de tus susurros pudiera ser amplificado al máximo, donde cada error se retransmitiera en directo y cada lágrima, cada simple lágrima, fuera analizada y juzgada por un tribunal de millones de personas, ansiosas por el siguiente titular. Ese, amigos míos, es el precio, el altísimo precio, que pagan aquellos que se dedican en cuerpo y alma al mundo del corazón. Es un universo caníbal, un circo romano en el que la vida privada es la moneda de cambio por excelencia y la sangre, el espectáculo más cotizado. ¿Pero qué pasa? Aquí viene lo interesante. Cuando una de las mayores cazadoras, una de las hienas más astutas de ese circo, decide que ella no será, bajo ningún concepto, la próxima presa. ¿Qué ocurre cuando la periodista que ha dedicado toda su existencia a diseccionar las vidas de los demás emprende una guerra silenciosa, una batalla obsesiva, para que nadie, absolutamente nadie, toque la suya ni por asomo? Esta no es la historia sencilla de una colaboradora de televisión. No, no, no. Esta es la crónica de una batalla épica, la historia de María Gemma López de Teresa, la mujer que conoces por ese nombre que suena a sentencia. Gemma López, la estratega, la maestra del disfraz, que mientras te contaba los secretos más oscuros de los famosos, construía a su alrededor una fortaleza tan inexpugnable que desafiaba cualquier asedio. Hoy no vamos a hablar solo de sus exclusivas, no vamos a quedarnos en la superficie. Hoy vamos a desvelar su obra maestra, el monumento a su voluntad, la coraza. Vamos a recorrer la vida de la mujer que se convirtió en la maestra de la crónica, precisamente para evitar convertirse ella misma en el objeto de crónica, para no ser carne de cañón mediático. Prepárate para conocer la historia de cómo se forjó esa armadura, cómo fue puesta a prueba una y otra vez, y cómo se agrietó bajo el peso de la traición más dolorosa, la de una puñalada por la espalda de un amigo, un compañero, un confidente, y cómo, desde las cenizas de esa traición, Gemma López reconstruyó su búnker, ladrillo a ladrillo, convirtiéndolo en el emblema indestructible de su identidad. Esta es la historia que ella nunca quiso, jamás quiso que nadie contara. Una revelación que te dejará sin aliento. Y si no quieres perderte ni un solo detalle de esta impactante narrativa, ni una sola de estas historias de alto voltaje del mundo del corazón, te pido que te suscribas ahora mismo al canal, aquí en Olor a Farándula. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desvelando los secretos mejor guardados. No te quedes fuera de esta guerra. Y antes de que entremos en las profundidades de esta historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Desde qué rincón del mundo te conectas para desentrañar estos misterios?
Déjanos un comentario y sé parte de esta comunidad. La construcción de la fortaleza de Gemma López, de la mujer que desafiaría a la bestia mediática, comienza discretamente en Madrid, un 14 de abril de 1971. Nacida como María Gemma López de Teresa, su infancia transcurrió en el más absoluto anonimato, muy lejos, pero que muy lejos, de los focos que un día la convertirían en uno de los rostros más implacables, temidos y respetados de la televisión española. Sin embargo, el destino, siempre irónico y caprichoso, le tenía reservado un primer y anecdótico roce con la suerte pública. Una especie de premonición, casi cómica, de lo que con el tiempo estaba por venir. Cuando Gemma López tenía apenas 9 o 10 años, la fortuna sonrió de forma inesperada a su familia. No fue, claro está, el premio gordo que cambia vidas de la noche a la mañana, ese que te saca de pobre y te instala en el lujo más descarado. Fue, eso sí, un pellizco muy curioso del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, un premio que llegó gracias a una participación de la Guardia Civil. El botín, y esto es lo verdaderamente revelador, no fue dinero contante y sonante, billetes frescos, sino algo mucho más visual y significativo para la época. Una cesta de Navidad gigantesca, de esas que parecen salir de un cuento, y un televisor portátil. Piensa en esa imagen por un segundo. Un televisor portátil en aquella época, a principios de los años 80, era un objeto de lujo, un auténtico símbolo de estatus, una ventana mágica a un mundo exterior que muy pocos podían permitirse. Aunque el impacto económico de aquel premio fue, admitámoslo, mínimo para la familia, esa anécdota dejó una huella imborrable en la memoria de la joven Gemma. Fue, sí, un recuerdo de ilusión, de un golpe de suerte inesperado, pero también su primer contacto, casi cómico, con el tipo de fortuna y exposición sobre la que décadas más tarde ella misma informaría con bisturí en mano, con esa frialdad quirúrgica que la caracteriza. Pero Gemma López no es, y esto es crucial que lo entiendas, una mujer que confíe en el azar, ni mucho menos en las casualidades del destino. Ella no iba a dejar su futuro en manos de un simple bombo de lotería ni a la buena fortuna. Su destino, y esto lo tenía clarísimo desde muy joven, lo iba a cimentar sobre granito, sobre el esfuerzo descomunal y una disciplina casi militar. Su base, el pilar sobre el que construiría todo, fue académica, sólida, inquebrantable. Gemma López, nuestra protagonista, cursó sus estudios superiores en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, una de las instituciones más reputadas del país. Y aquí, amigos, está la primera clave, la pieza maestra de toda su personalidad, de esa identidad que hoy conocemos. Se licenció en periodismo. Este dato, aunque parezca trivial, no lo es en absoluto. Es el pilar fundamental, el armazón de acero que la sostiene y que explica muchas de sus decisiones futuras. Tienes que entender que Gemma López, a diferencia de muchísimos de sus futuros compañeros de plató, esos que llegaron a la televisión por caminos mucho más sinuosos, por concursos de belleza o por relaciones sentimentales, es, por encima de todo, una periodista de formación clásica, de las de antes, de las de raza. Esa base universitaria no solo le dio las herramientas técnicas indispensables, no solo le enseñó a redactar o a documentarse, le moldeó la mente, le inyectó el rigor hasta la médula, la necesidad casi obsesiva de verificar cada dato hasta la saciedad y, sobre todo, un escepticismo casi clínico, una desconfianza innata ante cualquier información que no tuviera un sustento fáctico irrefutable. Su carrera profesional, de hecho, arrancó a años luz de los platós ruidosos del corazón, de ese universo de gritos y exclusivas. Sus primeros pasos fueron como becaria en Antena 3 Radio, un lugar donde se forjan los profesionales de verdad. Pero su verdadero bautismo de fuego, su debut impactante ante las cámaras, se produjo en 1995. Y el rol que desempeñaba te va a sorprender, te lo aseguro, porque contradice radicalmente la imagen que tienes de ella ahora. Gemma López se estrenó como reportera de Informativos Telecinco. No estaba sentada cómodamente en una mesa de debate, lanzando opiniones sin filtro. Estaba en la calle, empuñando el micrófono con determinación, bajo la dirección de uno de los periodistas más respetados de la historia de la televisión en España, el gran Luis Mariñas, una leyenda.
En esa etapa, Gema López no hablaba de rupturas sentimentales ni de exclusivas sobre famosos. No, cubría política, cubría cultura, cubría sociedad. Narraba la actualidad más cruda y directa del país, desde el asfalto, desde el epicentro de la noticia. Estos años formativos, estos primeros contactos con la realidad, son cruciales. Son el ADN inconfundible de su estilo, de su manera de entender el periodismo. Cuando años después la veías en un plató de Corazón, su método de trabajo, esa forma tan particular de abordar los temas, no surgió de la nada, no fue un capricho. Era una traslación directa, milimétrica, de las habilidades que adquirió en los informativos. Su insistencia casi obsesiva en las pruebas, su estilo directo, a veces cortante, casi confrontacional, su escepticismo radical ante las narrativas emocionales que no tenían un sustento fáctico, una base real. Esos, mis queridos amigos, no son los rasgos de una simple tertuliana, de una vedette del cotilleo. Son los rasgos inconfundibles de una reportera de informativos, de una periodista de raza, de una profesional hecha y derecha. Antes de saltar de lleno al universo del Corazón, colaboró en programas de prestigio como Hoy es posible de Televisión Española, junto a Nieve Herrero. Estuvo en Conte de tarde en Telemadrid, compartiendo pantalla con Terelu Campos, e incluso participó en El Directo Contigo, un formato presentado por Belén Rueda. Gema López nunca sintió, y esto es muy importante, que se convirtiera en una cronista social. Ella, en su fuero interno, siguió siendo una periodista que simplemente cambió de sección, de apartado en el periódico, pero no de esencia. Esta identidad profesional, forjada en el mundo de la verificación, de la noticia pura y dura, de la verdad contrastada, explica su aparente rigidez, esa frialdad que a veces muestra. Explica, además, su frustración, a veces visible, ante las dinámicas mucho más viscerales y menos contrastadas de sus compañeros de plató, que muchas veces se dejaban llevar por el rumor o la especulación. Y fue precisamente esta mentalidad de periodista pura, de informadora de raza, la que sentó las bases de sus futuros y legendarios conflictos en el plató, de esas batallas que te hacían levantarte del sofá. El cambio de milenio lo cambió todo para Gema. El año 2000 marcó el punto de inflexión definitivo, el antes y el después en su carrera. Ana Rosa Quintana, con su ojo clínico, su instinto depredador para el talento, la fichó sin dudarlo. Gema aterrizó como colaboradora en Sabor a ti, el legendario magazín vespertino de Antena 3, que arrasó, literalmente arrasó, con las audiencias de toda la década, un auténtico fenómeno. Sin embargo, su consolidación definitiva, el momento en que su rostro se volvió indispensable y su voz una autoridad inquebrantable en el universo del Corazón, llegó en el año 2003. Se incorporó al programa que, sin exagerar, redefinió la prensa rosa en España, un formato icónico que todos recordamos. ¿Dónde estás, corazón? El mítico DEC. Durante 8 largos años, cada viernes por la noche, Gema López se sentó en esa mesa, la mesa de los poderosos. Compartió plató con Jaime Cantizano, con Chelo García Cortés, con María Patiño. Se convirtió de la noche a la mañana en un rostro imprescindible del periodismo del Corazón, en una figura ineludible. Este ascenso fue meteórico, brutalmente rápido, y la popularidad, como era de esperar, trajo consigo una consecuencia inevitable: una moneda de dos caras. Su visibilidad pública se disparó hasta límites insospechados. La gente la reconocía por la calle. La paraban para pedirle fotos, para charlar. Su vida, lo que antes era un secreto, empezaba a interesar a las masas, a convertirse en objeto de curiosidad. Y fue justo en ese momento, en la cima de su primera gran ola de fama, cuando la protección de su vida privada dejó de ser una simple preferencia, un deseo. Se convirtió, de forma imperiosa, en una necesidad, en una cuestión de supervivencia. Empezaban, sí, a colocarse los primeros ladrillos de la coraza. Mientras su rostro se hacía omnipresente en millones de hogares cada viernes por la noche, su vida personal se desarrollaba en un discreto, casi invisible segundo plano. Era su santuario, su refugio. Alrededor del año 2006, Gema inició una relación con Antonio Pardo Sebastián. Antonio no era un personaje del mundo del Corazón,
No era un famoso, ni mucho menos. Era un hombre polifacético, director, productor y actor, un artista de pura cepa. Y la suya no fue, entiéndelo bien, una simple relación sentimental más. Un capricho de famosos. Tienes que comprender que se convirtió en una sólida alianza, tanto personal como profesional, una sociedad en toda regla. Juntos, y esto es clave para entender su estrategia, empezaron a explorar proyectos creativos que les permitían construir un universo propio, un refugio seguro, muy lejos del ruido ensordecedor de los platós, de la locura mediática. De hecho, antes de que su relación se consolidara públicamente, incluso en el año 2004, ya habían fundado una empresa juntos. La llamaron Conga Producciones. ¿A qué se dedicaba? Principalmente a la producción teatral. En el año 2007, esta colaboración tan especial se materializó en un proyecto muy personal, íntimo, el cortometraje El tercer día. En él, Gemma, por primera y casi única vez, actuó bajo la dirección de Antonio, interpretando el papel de Isabel. Esta simbiosis profesional es absolutamente reveladora. No era un capricho de actriz frustrada, ni mucho menos. Era un intento consciente, deliberado, de crear un espacio laboral que pudieran controlar íntegramente, de arriba a abajo. Era un refugio inmaculado, en absoluto contraste con la naturaleza caótica, impredecible y a menudo destructiva de la televisión en directo, un pozo de serpientes. Su relación con Antonio Pardo no fue solo un romance. Fue, entiéndelo bien, una estrategia para edificar un mundo autosuficiente, un búnker inquebrantable. Por eso, la eventual disolución de ese vínculo, años más tarde, no significaría únicamente el fin de una historia de amor, no sería solo una ruptura sentimental. Significaría el colapso total de todo ese ecosistema privado que habían construido juntos. Un mundo que se desmoronaba. Y obligaría a Gemma, te lo aseguro, a reconstruir su búnker desde los cimientos, desde cero. Esta vez, y aquí viene lo duro, completamente sola, sin ayuda, enfrentándose al mundo ella sola. En el año 2007, la vida de Gemma López cambió para siempre. Dio un giro de 180 grados. Llegó al mundo su única hija, Nadia Pardo López. Este acontecimiento se convirtió de forma instantánea en el epicentro absoluto de su existencia, en el motor de su vida, y fue el catalizador definitivo de su férrea, casi obsesiva, política de privacidad. Si hasta ese momento Gemma había sido celosa de su intimidad, la llegada de Nadia transformó esa inclinación en un principio inquebrantable, en una ley sagrada, una línea roja que nadie podía cruzar. A partir de ese instante, la protección de su hija frente a la exposición mediática se convirtió en su máxima prioridad, en su razón de ser, en su misión personal. Era una línea roja infranqueable, una línea que Gemma juró que jamás, bajo ninguna circunstancia, ni la más extrema, permitiría que nadie cruzara. Y tomó esta decisión, fíjate bien, en el momento de su máxima popularidad, en la cima de su carrera, cuando estaba en ¿Dónde estás, corazón? Esa decisión, tomada en el año 2007, ha regido cada uno de sus actos públicos y privados desde entonces, cada paso que ha dado. Durante más de una década, Gemma López logró una hazaña casi impensable en su profesión, algo que raya lo milagroso. Mantuvo a su familia completamente al margen del circo mediático. Junto a ese Antonio Pardo, con quien, por cierto, nunca llegó a casarse, formó una de las parejas más estables y, sobre todo, más discretas del panorama televisivo. Apenas existen imágenes de ellos juntos en actos públicos. Nunca posaron para una revista, nunca vendieron una exclusiva, nunca comercializaron, ni por un segundo, con su vida familiar. Construyeron un auténtico búnker de normalidad y privacidad, un santuario impenetrable. Un búnker, por cierto, que era la envidia y el asombro de muchos de sus compañeros de profesión. Compañeros que a menudo veían sus propias vidas personales desmenuzadas sin piedad en los mismos platós que compartían con ella, devorados por la bestia. Esta larga etapa de calma, de silencio y de hermetismo absoluto sentó las bases de la fortaleza. Una fortaleza que años más tarde, y aquí viene la tensión, sería puesta a prueba de la forma más brutal, más despiadada y más inesperada imaginable. El 29 de enero del año 2018 marca esa fecha.
Ese día, la fortaleza que Gema López había tardado más de una década en construir, ladrillo a ladrillo, con tanto esmero, fue asaltada sin previo aviso. La revista Rumore llegó a los kioscos con una noticia bomba en su portada. Una de esas que nadie, absolutamente nadie, vio venir. La periodista y su pareja, Antonio Pardo Sebastián, se habían separado. La exclusiva era demoledora, destrozaba años de silencio y detallaba que la pareja llevaba ya un tiempo haciendo vidas por separado y que la ruptura se estaba gestionando, eso sí, de manera amistosa. Para el público fue una sorpresa mayúscula. Nadie sabía nada. El secreto había sido guardado con una maestría increíble. Para Gema, fue la primera gran brecha involuntaria en su búnker personal, la primera herida profunda. Fue una violación flagrante de su espacio más íntimo, de su templo sagrado, orquestada desde el exterior. La pesadilla más recurrente de cualquier periodista del corazón se había hecho realidad, la peor de todas. Convertirse, de repente, en el titular, en la noticia que ella misma solía contar. La reacción de Gema y Antonio ante la inevitable tormenta mediática que se avecinaba fue un ejercicio magistral de control y dignidad. Una clase magistral de cómo manejar una crisis. A pesar del enorme, gigantesco interés que suscitó la noticia en la prensa y en el público, ambos mantuvieron un pacto de silencio absoluto, inquebrantable. Acordaron una separación de mutuo acuerdo. Acordaron la custodia compartida de su hija Nadia, priorizando en cada segundo el bienestar de la menor por encima del escándalo, por encima de los titulares morbosos. Pero Gema fue un paso más allá, mucho más allá, un paso que demuestra su poder, su influencia y su determinación férrea. Según se informó en aquel momento, pidió a todo su entorno, tanto personal como profesional, que guardaran silencio sepulcral sobre el asunto, que nadie abriera la boca. Pero hizo algo todavía más significativo, algo que dejó a muchos boquiabiertos. Ejerció su influencia, su peso en la industria, su poder, para vetar, sí, para vetar cualquier debate sobre su divorcio en Sálvame. Piensa en esto por un segundo. Sálvame, el programa donde ella trabajaba cada tarde. El programa que se nutría, que vivía, que respiraba precisamente de este tipo de informaciones, de este tipo de dramas personales. Gema López le dijo al monstruo, al gigante mediático, que a ella no se la comía. Esta negativa rotunda a convertir su propio dolor, su propia herida, en un espectáculo televisivo de primera categoría, fue una poderosa, una atronadora, una contundente declaración de principios. Y lo hizo en el momento de su máxima vulnerabilidad, cuando más expuesta estaba. Aunque la noticia explotó en enero de 2018, Gema ya había dejado algunas pistas sutiles, casi invisibles, sobre la agitación interna que estaba viviendo, sobre el huracán que se desataba en su interior. En la era de las redes sociales, donde cada movimiento se analiza con lupa, donde cada like o un follow es noticia, sus acciones digitales cobraron un nuevo significado, un peso diferente. Uno de los cambios más reveladores, y que entonces pasó completamente desapercibido, fue la modificación de su nombre de usuario en Instagram. Dejó atrás el Gema Conga. Conga, una referencia directa, clarísima, a Conga Producciones. La empresa que compartía con Pardo, el símbolo mismo de su alianza, lo borró de un plumazo. Y adoptó el by Gema López, una firma personal, un nuevo comienzo, un símbolo inequívoco de que a partir de ahora construía en solitario, que iba a edificar su imperio ella sola. Además, su mensaje de despedida del año 2017, solo unas semanas antes de que estallara la bomba, fue críptico, pero elocuente como pocos. Adiós a un año lleno de emociones, cambios, experiencias, sonrisas, lágrimas, aprendizajes, tropiezos, superaciones. Escribió. Estaba claro. Gema estaba procesando su nueva realidad, su nueva vida, en la más estricta intimidad, en silencio, antes de que ésta fuera arrojada sin piedad a la arena pública, a los leones mediáticos. El impacto psicológico de este episodio fue profundo, devastador. Por primera vez en casi 25 años de carrera, Gema López no era la periodista que analizaba la noticia. Era el personaje que la protagonizaba. Esta inversión de roles, esta cruel ironía,
fue un asalto directo a su identidad profesional, a su necesidad innata de control. La mujer que había construido su credibilidad, su reputación, sobre la base inquebrantable de la información contrastada y el análisis riguroso, se veía ahora reducida a un simple titular de la prensa rosa. Exactamente, te repito, exactamente lo que había jurado evitar a toda costa, aquello contra lo que había luchado con uñas y dientes. Pero este evento, esta tragedia personal, no la rompió, no la desmoronó, ni mucho menos. La transformó, la mutó en algo mucho más poderoso. La exposición forzada de su divorcio no la debilitó ni un ápice. Al contrario, radicalizó su compromiso con la privacidad. Lo convirtió en una doctrina inquebrantable. La Gemma López, posterior al año 2018, ya no solo protegía una vida tranquila, no solo quería paz, defendía activamente un territorio que había sido invadido, que había sido profanado. Se volvió más deliberada, más fría, y en ocasiones mucho más combativa en la protección de sus fronteras, de sus muros. Si la filtración de su divorcio en 2018 fue una grieta profunda en su coraza, un daño estructural, lo que sucedió apenas un año después fue un mazazo, un golpe de martillo demoledor que amenazó con demolerla por completo, con reducirla a escombros. Y esta vez, el golpe no venía de una revista anónima, no venía de un enemigo externo, no. Esta vez, el golpe, la traición, venía de dentro. Si la filtración de su divorcio en 2018 fue una grieta profunda en su coraza, un daño estructural que la desestabilizó, lo que sucedió apenas un año después fue un mazazo, un golpe de martillo demoledor que amenazó con demolerla por completo. Esta vez, el golpe no venía de una revista anónima, ni de un enemigo externo que acechaba en la sombra. No, mis queridos amigos. Esta vez, el golpe, la traición más amarga, venía de dentro, desde su propio círculo de confianza, desde el corazón mismo de su santuario profesional. La mecha, la chispa que encendió esta bomba, la encendió María La Piedra, entonces pareja del fotógrafo y colaborador de Sálvame, Gustavo González. En una entrevista exclusiva para la revista Lecturas, La Piedra lanzó una acusación devastadora, una bomba nuclear que impactó directamente en el corazón de Gemma López. Acusó a Gustavo González, el hombre al que Gemma consideraba un amigo, un compañero de confianza, casi un hermano de armas, de haberla traicionado de la forma más vil y mezquina imaginable. Las revelaciones de María La Piedra eran de una gravedad extrema, de esas que te dejan helado, porque apuntaban a una deslealtad total, una traición ejecutada en dos frentes simultáneos. Primero afirmó que Gustavo González había sido la fuente, el topo, el gusano que filtró a la prensa la dolorosa noticia de la separación de Gemma y Antonio Pardo. Pero había algo más, algo mucho más doloroso y sucio que lo anterior, algo que te revolverá las tripas. La Piedra aseguró que el paparazzi también había difundido, en privado, claro está, rumores venenosos sobre una supuesta infidelidad de Gemma, una infidelidad con un compañero de cadena. Tienes que entender la magnitud de esto, el verdadero impacto de esta revelación. No era una agresión externa de un medio buscando una exclusiva jugosa, ni un paparazzi persiguiéndola por la calle. Era una puñalada por la espalda en toda regla. Una traición ejecutada desde su círculo más íntimo, desde el plató que era su lugar de trabajo, su segunda casa. Para una persona como Gemma López, que valora la lealtad y la discreción por encima de cualquier otra cosa, que las tiene grabadas a fuego en su código, esta traición era absoluta, el más grande de los pecados. El escándalo, como no podía ser de otra manera en el circo mediático, se trasladó inmediatamente al plató de Sálvame, el escenario perfecto para este drama. El dolor personal de Gemma, su herida más profunda, se convirtió en cuestión de horas en el espectáculo central de la televisión, en el plato principal para millones de espectadores. Durante días, el programa se centró única y exclusivamente en la traición a Gemma López, desmenuzando cada detalle con una crueldad pasmosa. Gustavo González, acorralado, expuesto en directo ante todo el país, admitió haber hablado de la vida de Gemma en la intimidad con su pareja, María La Piedra. Intentó matizar, intentó excusarse,
Negó haber comercializado con la información, haber cobrado 1 euro por ella, pero el daño ya estaba hecho. Había hablado, había roto el código, la confianza se había hecho añicos. La reacción de Gemma López, en directo, ante millones de espectadores, fue una lección magistral de contención y dignidad herida, una muestra de entereza sin igual. Estaba visiblemente afectada, rota por dentro, eso era innegable, pero su rostro era una máscara de frialdad cortante, de acero puro. Se negó rotundamente a participar en el circo, a engordar el morbo. No gritó, no lloró, no dio detalles de su dolor íntimo, de su sufrimiento. Simplemente trazó una línea en el suelo, una línea de hielo infranqueable, cuando Gustavo, desesperado por obtener su perdón, intentó ofrecerle explicaciones, cuando intentó pedirle perdón en público. Ella lo desarmó, lo aniquiló en directo con una frase que ha quedado para la historia de ese programa. Lo miró fijamente, con esa mirada que traspasa el alma, y le dijo: «Creo que me he ganado el respeto. Otros lo han perdido». Y continuó mientras el plató guardaba un silencio sepulcral, un silencio que lo decía todo. «Y a mí no me hacen falta explicaciones, ni que se pongan de rodillas, ni que me pidan perdones. Ha habido tiempo suficiente, no has dado la cara, y ahora es demasiado tarde, princesa, como diría Sabina». Con esas palabras, Gemma no solo cerró la puerta a una reconciliación, no, fue mucho más. Emitió un veredicto público, una sentencia inapelable. La confianza, una vez rota, no tenía reparación. El traidor estaba sentenciado. Aquí, amigos, es donde la historia se congela, donde el corazón se detiene por un segundo. Fue un momento de una tensión insoportable, la ejecución pública de una amistad. Si tú hubieras estado en su lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Se puede perdonar una traición tan íntima, tan profunda, de un amigo? ¿O Gemma hizo lo correcto al cerrar esa puerta para siempre, al no mirar atrás? Déjame saber tu opinión en los comentarios, es importante. Ese episodio, esa traición procesada a la fuerza, bajo los focos más potentes de España, tuvo consecuencias duraderas, cicatrices que jamás se borrarían. La puñalada de Gustavo González solidificó la desconfianza de Gemma hacia la industria televisiva y, sobre todo, hacia sus actores, hacia esos compañeros que a menudo se disfrazaban de amigos. Si antes era reservada, ahora se volvió impenetrable, un verdadero búnker de acero. El escándalo le confirmó su creencia más arraigada. Su vida personal era un tesoro, un santuario sagrado que debía ser defendido a cualquier precio, incluso de aquellos con los que compartía horas de directo cada día. Su negativa a perdonar a Gustavo no fue un simple acto de rencor personal. Fue mucho más. Fue una declaración pública de sus límites, una rebelión contra la norma no escrita de Sálvame. Esa norma que dicta que todo dolor personal es, en última instancia, material para el espectáculo, carnaza para la audiencia. Gemma se estableció ese día como una figura atípica, diferente, dentro del ecosistema del programa. Era una participante que jugaba el juego, sí, pero que dejó claro que nunca, jamás, se rendiría por completo a sus instintos de depredador. Esa coraza, forjada en la traición y el dolor más íntimo, no solo definió su vida privada, no, moldeó por completo su perfil profesional. Lo convirtió en algo formidable. La convirtió en una figura temida, respetada y a menudo muy polémica en los platós. Una voz que no se callaba ante nada. Sus enfrentamientos más sonados, esos que hacían temblar los cimientos del programa, no son producto de una agresividad gratuita, ni de un mal carácter. Son la manifestación, la expresión pura de ese estricto código deontológico personal que la guía. Las batallas televisivas de Gemma suelen estallar por 3 motivos fundamentales: cuando percibe hipocresía descarada, cuando ve una injusticia flagrante o cuando detecta una falta de rigor que choca frontalmente con su formación de periodista de informativos, de la vieja escuela. El 14 de marzo del año 2022, el plató de Sálvame fue testigo de uno de los enfrentamientos más tensos y brutales de su historia reciente, una auténtica batalla campal. El debate giraba en torno a unas supuestas deudas de la excolaboradora Raquel Bollo. Mientras la mayoría de los tertulianos, como era habitual en esos lares,
cargaban sin piedad contra Bollo, Gemma adoptó una postura diferente, una postura crítica. No para defender a Raquel, ni mucho menos, sino para señalar lo que ella consideraba una flagrante doble moral del programa, una hipocresía inaceptable. Gemma, con su frialdad habitual, con esa mirada que te congela, espetó: «Aquí hay gente que debe más pasta a más gente, y aplaudimos si nos parece guay». Era una clara, evidentísima alusión a otros colaboradores con problemas económicos, como Kiko Matamoros, a quienes el programa trataba con guante de seda, con una benevolencia sorprendente. Esa teoría del «y tú más», como la calificó Jorge Javier Vázquez, hizo estallar al presentador, lo sacó de sus casillas. En una escalada de tensión sin precedentes, Vázquez la acusó de enturbiar el debate y la atacó frontalmente, sin miramientos. «Eres muy procuradora de verdad, bájate del pedestal, que eres muy pesada», le gritó fuera de sí. La confrontación culminó con una acusación que se haría viral, una palabra que definió a Gemma para siempre en ese plató. Jorge Javier, fuera de sí, le espetó: «Tu posición en el programa es no, negacionismo siempre, eres absolutamente negacionista». Este choque fue más que una simple discusión, fue un choque de trenes. Fue la colisión de dos formas de entender la televisión. La de Gemma, basada en una aplicación rígida, coherente y justa de las reglas para todos, sin excepciones. Y la de Jorge Javier, más centrada en la creación de una narrativa televisiva fluida, en el puro espectáculo, aunque esa narrativa fuera, a veces, contradictoria y poco ética. Este fue uno de los momentos más tensos en la historia de Sálvame. ¿Creéis que Gemma tenía razón al señalar la doble moral del programa? ¿O su postura era, como dijo Jorge Javier, negacionista y pesada? ¿Quién tenía la razón en esa guerra de titanes? Tu opinión es importante para nosotros. Más allá de ese enfrentamiento puntual con el dueño del cortijo, Gemma ha mantenido tensiones recurrentes con otras figuras clave del programa, y todas siguen el mismo patrón de coherencia y rigor. Su relación con Terelu Campos, por ejemplo, siempre ha estado marcada por un distanciamiento notable, por una frialdad casi palpable. Gemma ha sido especialmente crítica con ciertas actitudes de Terelu, a quien a menudo ha acusado, veladamente, de falta de profesionalidad o de autocrítica, de no asumir sus errores. Un ejemplo reciente fue su crítica a Terelu por supuestamente no cuidar su voz como requería su tratamiento médico, mientras celebraba una victoria deportiva a grito pelado. Para Gemma, eso era una falta de rigor profesional inaceptable. De manera similar, sus críticas hacia Anabel Pantoja se han centrado habitualmente en la gestión caótica que ésta hace de su propia imagen y su exposición mediática. Un auténtico desastre. Gemma, desde su atalaya de control absoluto, ha recriminado a Anabel sus contradicciones constantes, su victimismo exacerbado y su forma, a menudo irresponsable, de manejar la fama. En todos estos casos, Gemma actúa como un espejo incómodo, un espejo que refleja sin piedad las incoherencias y las debilidades de sus compañeros. Lo hace desde una coherencia personal que para muchos resulta implacable, casi inhumana. Tras las sacudidas de 2018 y 2019, tras la invasión de su divorcio y la puñalada trapera de su amigo, Gemma López no se limitó a reparar su coraza. No, se dedicó a reconstruir su fortaleza desde los cimientos, a hacerla más fuerte que nunca. Y lo hizo sobre dos pilares fundamentales, dos pilares que representan la manifestación última de su necesidad inquebrantable de control, su rol como madre y su faceta como empresaria. Estos dos mundos, que pueden parecer dispares a simple vista, son en realidad dos caras de la misma moneda, dos expresiones de la misma voluntad. Son la creación de espacios seguros, espacios propios, donde ella y solo ella dicta las reglas, donde ella y solo ella controla la narrativa, la historia, el destino. La maternidad es, sin duda, el aspecto más central y definitorio de la identidad no pública de Gemma López. La protección de su hija Nadia no es un capricho, es una misión. Una misión llevada a cabo con una estrategia meticulosa y una disciplina inquebrantable, digna de un espía. En un mundo donde los hijos de los famosos, como Isa Pantoja o Alejandra Rubio,
se convierten en personajes por derecho propio, en figuras mediáticas, Gemma ha logrado un milagro, una hazaña casi imposible: mantener a Nadia en un anonimato casi total, lejos de los focos. Su método es una clase magistral de control de imagen en la era digital. Jamás has visto, ni verás, el rostro de su hija en sus redes sociales. Y eso que Gemma cuenta con cientos de miles de seguidores, una legión de fans. Cuando comparte momentos especiales, como la graduación de la adolescente o sus viajes juntas, lo hace siempre desde ángulos cuidadosamente estudiados. Ángulos que preservan su identidad, planos de espaldas, imágenes a contraluz o detalles que sugieren la presencia de Nadia, pero sin revelarla jamás. Esos viajes, como los que han realizado a Marrakech o a las playas paradisíacas de México, no solo evidencian un vínculo estrechísimo entre madre e hija, son una forma de construir recuerdos en un entorno controlado por ellas. Un entorno privado, lejos de los teleobjetivos indiscretos, lejos de los ojos curiosos. Hay un detalle que es absolutamente revelador de su dinámica. Un gesto que lo dice todo. El apodo con el que Nadia, su hija, tiene guardada a su madre en la agenda de su teléfono móvil. El apodo es Jefita, una muestra de cariño y respeto que encapsula a la perfección la mezcla de autoridad y complicidad que define su relación. Gemma es la jefita de su vida, y eso es intocable. Paralelamente a la consolidación de esta fortaleza familiar, Gemma ejecutó un calculado, brillante movimiento estratégico en el terreno profesional: su incursión en el mundo de la moda. Este plan B no fue un simple pasatiempo ni una frivolidad. Fue una decisión empresarial meditada, una decisión para asegurar su independencia financiera, para construir una carrera bajo sus propios términos, para ser libre de la volatilidad de los contratos televisivos que hoy están y mañana desaparecen sin dejar rastro. Su trayectoria en este campo ha sido una evolución progresiva y muy astuta, una jugada maestra. Comenzó, como muchas otras figuras televisivas, actuando como influencer, promocionando diversas marcas en su perfil de Instagram, monetizando su imagen. Pero pronto centró todos sus esfuerzos en una firma en particular: Nea Nu. Nea Nu es una marca de ropa de estilo boho chic, un estilo con el que Gemma se sentía plenamente identificada, que encajaba con su personalidad. Pasó de ser una colaboradora más a convertirse en la principal embajadora de la marca, la cara visible. Llegó un punto en que su armario público, el que veías cada tarde en televisión, parecía compuesto casi exclusivamente por prendas de Nea Nu, un auténtico desfile de la marca. El siguiente paso fue natural, lógico. Se involucró en el proceso creativo, empezó a diseñar sus propias colecciones cápsula, aportando su visión única. Esto la llevó incluso a viajar a Nueva Delhi, en la India, para seleccionar personalmente las telas y los estampados, un compromiso total. Finalmente, dio el salto definitivo, el paso que la convirtió en dueña. Gemma López se convirtió en socia de la empresa, invirtiendo en ella. Bajo su influencia y su participación activa, Nea Nu ha experimentado un crecimiento exponencial, imparable. Lo que empezó como una tienda exclusivamente online ha evolucionado hasta inaugurar un showroom físico en Madrid, un espacio real. Y más recientemente, la marca ha dado el salto internacional. Se ha expandido al mercado mexicano a través de una estratégica alianza con un hotel de lujo en Cancún, donde la propia Gemma presentó la colección en un desfile exclusivo, un evento por todo lo alto. La protección de Nadia y el desarrollo de Nea Nu son, en esencia, lo mismo. Son proyectos de control absoluto. En una carrera marcada por la exposición pública, por las traiciones y por las decisiones de terceros, Gemma ha logrado edificar dos imperios privados. Uno familiar, el otro financiero. En ambos, ella es la única arquitecta del relato, la única que sostiene el timón. Son su respuesta tangible a la pérdida de control que sufrió en el pasado. Son la reconstrucción de su búnker personal, ahora más sólido, más inexpugnable que nunca, un monumento a su voluntad. El 23 de junio del año 2023, la televisión española vivió un momento histórico, un auténtico terremoto. La cancelación definitiva de Sálvame, tras 14 largos años en antena, supuso un antes y un después. Para Gemma López, este final supuso mucho más
que un simple cambio de trabajo. Fue el cierre de un capítulo de 11 años en Mediaset. 11 años en la plataforma que le había otorgado su mayor cuota de fama, pero que también había sido el escenario de sus controversias más agrias y, sobre todo, de sus heridas personales más profundas. El fin del programa que definió una era en la televisión del corazón le brindó por fin la oportunidad de reinventarse, de tomar un nuevo rumbo profesional, de escribir su propio destino. Y el futuro de Gemma López, tras el fin de Sálvame, no tardó en desvelarse, en mostrarse al mundo. En septiembre de 2023, solo 3 meses después del final, se anunció su fichaje. Gemma fichaba por A3 Media, el grupo rival. Se incorporaba como colaboradora estrella en la sección de crónica social de Espejo Público, el magazín matutino presentado por Susana Griso. Este movimiento fue interpretado por muchos como un regreso a casa. No solo porque volvía a Antena 3, la cadena que la vio convertirse en una estrella con ¿Dónde estás, corazón?, sino porque su incorporación a un programa de actualidad, que combina la información seria con el entretenimiento, representaba un círculo completo en su propia trayectoria, una vuelta a sus orígenes. Gemma López volvía a un formato que reflejaba perfectamente sus orígenes, como periodista de informativos y su posterior especialización en la crónica social. Era un híbrido en el que su perfil, el de periodista rigurosa y analítica, encajaba a la perfección, como un guante. En la actualidad, Gemma López se presenta como una mujer que ha navegado con éxito por inmensas tormentas, tanto personales como profesionales. A sus 53 años, ha alcanzado un equilibrio envidiable, una paz que muchos desearían. Es una profesional respetada y consolidada en la televisión, una voz autorizada. Es una madre soltera dedicada a una hija adolescente a la que, contra todo pronóstico, ha logrado mantener en el más estricto anonimato un verdadero milagro. Y es la copropietaria de un negocio de moda próspero y en plena expansión internacional, una empresaria de éxito. La coraza, ese símbolo inquebrantable de su identidad, sigue intacta. Sin embargo, hoy parece menos una defensa contra un ataque inminente y más un emblema de una paz y un control que se ha ganado a pulso, con sudor y lágrimas. Ha logrado lo que parecía imposible. Ha logrado prosperar en el epicentro del huracán mediático sin ser devorada por él, sin que la aniquilara. Su etapa actual es la de la consolidación, la serenidad y la certeza de haber construido una vida, tanto pública como privada, bajo sus propios términos, bajo sus propias reglas. Al analizar la trayectoria completa de María Gemma López de Teresa, es inevitable volver al concepto de la coraza. Es la metáfora que mejor define una vida y una carrera construida sobre la tensión permanente entre la exposición pública y el ocultamiento más celoso. En el futuro, Gemma será recordada como una de las periodistas más incisivas, temidas y formidables de la crónica social televisiva. Una voz autorizada cuyo rigor, heredado de los informativos, a menudo chocaba frontalmente con la naturaleza puramente emocional y visceral del formato en el que trabajaba. Sin embargo, su verdadero legado, aunque es menos visible, es mucho más profundo. La historia de Gemma López es la crónica de un éxito extraordinario en una tarea casi imposible, la tarea de esculpir y defender un espacio de intimidad sagrada en el corazón de la arena más pública imaginable, de proteger su esencia a toda costa. En una industria que se alimenta de la vulnerabilidad ajena, ella se negó rotundamente a ser el festín, a ser la próxima víctima. Cuando su vida personal fue expuesta contra su voluntad, cuando la traicionaron desde dentro, no se derrumbó, ni tampoco capitalizó el drama para ganar más minutos de televisión. En su lugar, redobló sus defensas, se volvió de hielo y transformó esa experiencia traumática en un catalizador para tomar un control aún más férreo sobre su destino, sobre su propia narrativa. Su vida es una clase magistral sobre el poder del control narrativo. A través de la protección inquebrantable de su hija y la construcción de un imperio empresarial propio, Gemma López ha demostrado que, incluso en medio de la tormenta mediática más intensa, es posible seguir siendo la editora final de tu propia historia. Su coraza no es solo un escudo. Es la prueba fehaciente de que la voluntad de un individuo por preservar su esencia puede ser más fuerte que la insaciable curiosidad del ojo público.
más poderosa que cualquier titular. Ese, y no otro, es su legado más perdurable, el que la hará inmortal. Gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en este viaje al corazón de la fortaleza de Gemma López. Si te ha gustado esta historia y no quieres perderte ninguna de las biografías más impactantes y polémicas del mundo del corazón, no olvides suscribirte ahora mismo al canal, aquí en Olor a Farándula. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desvelando los secretos mejor guardados. No te quedes fuera de esta guerra